¿Cómo se hace para asesinar a 6 millones de personas? Bueno, yo te puedo decir cómo querían hacer los partisanos. Hitler la tenía clarísima igual. Y bueno, no nos metamos mucho con la actualidad, porque no sé si tanta gente, pero el proyecto NACAM, que es un proyecto de jóvenes partisanos posguerra, quería envenenar los tanques de agua, en realidad la planta distribuidora de agua, y tenían un plan recontra bien craneado, se habían infiltrado entre el personal y sabían a dónde y qué veneno y a dónde había que ir a buscarlo. El problema es que iban a ser 6 millones aleatorios, digamos, ¿no? El plan de la venganza por haber matado 6 millones de judíos, premeditado y elegido, ¿no? 6 millones de judíos, entre otros colectivos asesinados durante la Shoah. Era una venganza un poco arbitraria, porque iban a morir 6 millones de alemanes, pero cualquiera que tomase agua de la canilla, ¿no? Niños, ancianos. Entonces, es un poco la contradicción de este acontecimiento histórico que no está tan explorado y de hecho está bastante escondido, es como medio un rum que circula. Sí. Pero lo loco es que se te ocurra y que lo puedas pensar como algo posible y que casi lo logres. Eso fue un plan que estuvo... Eso fue un plan. Eso fue un plan que existió. Sí, la NACAM, que en hebreo significa venganza, era un grupo de gente muy joven, sobreviviente sobre todo de los guetos, y ya habían ido a comprar el veneno en ese momento era Palestina. A Abba Kovner, que era el líder del movimiento, lo detienen en el barco de vuelta, pero de todas maneras se dice que ya estaba un poco arrepentido. Pero además había un plan B, que como no se podía, como el veneno no llegaba y como las directivas del quien tenía la última palabra no se daban, el plan B, había gente ya infiltrada en las panaderías que fabricaban el pan de aquellos que habían sido centros de exterminio o campos de concentración y que se habían convertido en campos de prisioneros, ¿no? La mayoría de los soldados y los jerarcas nazis permanecían en esos lugares en donde ellos habían sido perpetradores. Entonces ya este grupo de gente tenía infiltrada personal entre los panaderos que amasaban ese pan y habían hecho pan envenenado que había llegado a los centros de detención y no recuerdo bien la circunstancia por la cual, yo no sé si alguien avisó o qué cosa, pero no pasó de una intoxicación. No hubieran sido 6 millones, pero hubiera sido una parva de alemanes también, ¿no? Está ahí como... Sí. El premio Consuelo fue. Y en base a eso, escribiste este texto que es 6 millones, que fue... Bueno, no la presentamos, estamos con Nadia Izaza, docente. Hola, de Rosario, escritora, también, impulsora de la editorial de Sadop, que va a estar en la Feria del Libro, y ya vamos a hablar un poquito de eso. Decíamos que en base a esto escribiste el texto 6 millones, que fue reconocido, premiado por el Centro Ana Frank de Buenos Aires, que tiene sus vínculos con el de Países Bajos. ¿Cómo fue ese reconocimiento en el momento que te comunicaron que habías ganado el premio? Uno siempre dice, ay, qué mentirosa, se sorprendió. Pero de verdad que, por lo menos yo las veces, a mí me pone muy nerviosa la instancia competitiva. Entonces las pocas veces que yo participo de esas instancias, tengo como un mecanismo que hace que yo me olvide. Así que cuando me lo avisaron, me acordé que además había participado. En realidad no fue un cuento escrito para el certamen. Yo tenía una beca del Fondo Nacional de las Artes que había pedido para escribir una novela sobre esto que te cuento, sobre la NACAM. Que en realidad era una beca, no era una beca de creación para escribirla, sino una beca de formación, porque yo necesitaba primero hacer toda la parte de la reposición histórica, de la investigación histórica, y después ver cómo hacía para poner eso en letra. Y la verdad es que llega un momento cuando vos encarás así un proyecto de escritura en el que estás muy lleno de información y no sabes, o sea, es como si estuvieras ya
no sé, un globo a punto de explotar, un montón de cosas adentro y nada sale, ¿viste? Así que escribir este cuento fue como la estrategia de lo posible para empezar a escribir la novela. Así como que empezó, que salió. Y el año anterior, este tuvo el premio en el 2022, en el 2021, durante la pandemia, nosotros en un par de escuelas en las que yo estaba trabajando habíamos animado a los alumnos a presentarse a ese certamen, y 2 de los alumnos que yo había tutoreado ganaron. El Centro Ana Frank establece categorías, la mayor parte de las categorías están dirigidas a los alumnos, pues tiene que ver con su proyecto pedagógico, pero la categoría de docente se mantiene, digamos, como una más. Así que el año anterior habíamos participado y ha sido una experiencia muy agradable desde todo punto de vista, ¿no? Ellos, la gente del Centro Ana Frank es gente muy comprometida, muy responsable, muy creativa, muy amorosa. Así que también esas instancias sirven para probar lo que escribiste, ¿no? A ver si pasa sin pena ni gloria, si alguien te dice algo tuvo su repercusión. Y decías, ahora estás trabajando en una novela en base a este relato. Exacto, es como, digamos, vamos a decirle ficción histórica. Sí. No, los géneros no son muy amigos míos, pero sí, hay algo de... Esta cuestión me interesa porque hay algo de literario que ya tiene la experiencia. Es una ficción, yo te la cuento y es una ficción, ¿no? Hasta casi que es inverosímil, ¿no? Cuando yo le cuento a la gente que no tienen idea de en qué consistió el movimiento de venganza de los partisanos, me dicen, nah. Y de verdad, y estuvo a punto de suceder. Entonces, bueno, ver qué de poético y qué de literario tiene esa experiencia, cómo se puede contar sin tener la pretensión de fidelidad que tendría un texto más documental, pero que también viene con todas otras complicaciones. Así que la novela está en un impasse, y en una nueva convocatoria del Fondo Nacional de las Artes hace que yo me presente ahora sí para una beca de creación, y yo creo que si sale va a ser la señal de que tengo que sentarme a escribir de nuevo. Así que crucemos los dedos. Bueno, vos ya tenés 2 libros publicados, uno de cuentos y otro un ensayo. Así que bueno, sería seguir yendo por este camino. Falta la novela, sí, y el libro de poesía, pero bueno ese no, ese todavía no. En el medio de las clases también, porque también te dedicas a la docencia de literatura, así que bueno, es esto, compatibilizar esas cuestiones, que no debe ser fácil, ¿no? Es más bien una danza, no es un revoleo de cosas, pero bueno, no te digo que es nadar siempre en la misma pecera, pero uno está siempre con trabajos que entre sí son parientes. Entonces, digo, también hay algo de que en la escritura soy un poco docente, y en la docencia soy un poco escritora y un poco editora, y en la editorial soy un poco docente y un poco escritora. Entonces, esa dinámica también permite, ¿no?, ir abriendo un poco ese juego y ir sosteniendo las pelotas en el aire más o menos como se va pudiendo. Y también nos comentabas que habías un poco incentivado a los alumnos para escribir y participar de este concurso. ¿Cómo es trabajar con chicos de secundaria, adolescentes? ¿Estas temáticas le interesan? ¿Se involucran? Porque por ahí mucha gente tiene la idea, ¿no?, que los chicos no les importa, o a esa edad no les importan estas cuestiones. ¿Cómo es? Sí, no es verdad que no les importe. Es un estigma que hace mucho daño. Son adolescentes, ¿no? Tu adolescencia, mi adolescencia, cualquier adolescencia es un momento complicado de la vida. Estas circunstancias históricas tampoco favorecen demasiado la adolescencia, digo, en lo macro y en lo micro, ¿no? La coyuntura por la que estamos atravesando. Pero los pibes son lectores, los pibes son comprometidos, los pibes son militantes de sus ideas y de sus ideales. Y muchas veces se trata de abrir las puertas que hay que abrir en el momento preciso.
La lectura es un camino, o la reflexión, o incluso la escritura, es un camino al que rara vez entras solo, siempre es de la mano de alguien. Y, digamos, a mí me gusta pensar que en la escuela secundaria yo tengo un público cautivo durante 4 o 5 años y que tengo que aprovechar ese tiempo, porque aparte, como lector te formás en la escuela secundaria, te alfabetizás en la lectoescritura en la primaria, es decir, aprendés el código, la gramática, la semántica, pero el lector, es decir, la lectura como actividad elegida y placentera es durante la adolescencia y puede ser como no ser para siempre, ¿no? Entonces, me parece que para mí que la lectura es una cosa seria, me parece que es el momento en donde uno tiene que acercar y facilitar, uno es facilitador. Lo que ocurre con la temática es, por ejemplo, algo que yo no puedo creer. Yo te contaba antes que yo me hice lectora en la biblioteca del Sindicato de Empleados de Comercio, y uno de los libros que saqué de ahí que me fascinó era el diario de Ana Frank, y yo tengo el recuerdo muy vívido de qué sensaciones iba yo experimentando cuando iba leyendo ese relato. Yo soy judía además, y yo veo a que cuando uno les ofrece de leer a los alumnos el diario de Ana Frank, muchísimos años después, décadas, no voy a hacer la cuenta, pero por lo menos 30, 40 años después, las sensaciones son las mismas, porque lo que ocurre ahí es una transferencia etaria, digamos, hay algo de la empatía que se despierta, ¿no? Y porque muchas veces, además, eso, digo, Ana Frank es la constitución del sujeto otro que se demoniza y que es asesinable, eliminable, ¿no? Desecho social, por eso están escondidos en el anexo tanto tiempo. Y esa sensación se reitera en cualquier sector social de cualquier país, más allá de la circunstancia histórica que tenga que ver con el Holocausto, con la Shoah, con la Segunda Guerra Mundial. Y la adolescencia es un momento de otredades, ¿no? De sentirse otro, de sentirse afuera, de sentirse sapo de otro pozo. Ni hablar si venís de otro país, ni hablar si venís de un estrato social diferencial del resto de tus pares. Entonces, con esas circunstancias se empatiza muchísimo. Y bienvenida si la literatura nos abre las puertas para otras cosas, ¿no? Para saber cuál fue el contexto de producción. Esto tiene un contexto de producción. ¿Cuál fue el contexto de producción de ese diario? Del diario de Ana Frank. Y fue un acontecimiento único en la historia de la humanidad, o se puede linkear con otros, ¿no? Entonces, bueno, y la conquista de América, ¿qué tiene puntos en común con el Holocausto? Y las dictaduras latinoamericanas tienen puntos. Entonces, si nosotros podemos acompañar a los pibes a que hagan esa transitividad y puedan quedarse con cuál es la lógica que funciona por detrás, bueno, yo te digo que besito grande para todos. Entonces, eso, digamos, y ese es el poder de lo literario. Y si uno está y habita, y digamos, nuestro trabajo es un trabajo profesional, y es un trabajo de oficio, no un trabajo de oficina. Si es un trabajo remunerado, la docencia es un trabajo remunerado, porque si no vienen con que por la vocación, que todo ese discurso perverso. Nosotros trabajamos por un salario. Ahora, nuestra condición de docentes exige que nosotros tengamos esta lucidez y esta atención puesta en pesquisar los signos de los tiempos, digamos, en los pibes, y en poder ir acercando. Yo digo que los docentes somos facilitadores, digamos, ya no somos ese lugar del saber erudito, porque eso está en el bolsillo de ellos, ¿no? Con los dispositivos no hace falta que haya otro humano que sepa. Bueno, entonces tenemos que arbitrar recursos de otra manera. Y no me pasó nunca en mi carrera docente que esto que te estoy contando no funcionara. ¿Que es más laburo? Sí, es más laburo. ¿Que a veces no tengo ganas de hacerlo? Sí. También es cierto que te empezás a encontrar con otros docentes que están en la misma. Bueno, trabajar en un gremio te permite también ver un poco más lejos otros docentes que hacen lo mismo desde la música, o que hacen lo mismo desde la plástica, y de repente entonces te encontrás armando un proyecto interdisciplinario con gente que no hubieras conocido de otra manera. Bueno, eso también lo posibilita la literatura y lo posibilita la docencia. Sí, y es una forma de hacerlos ingresar al mundo de la literatura y bueno, y de relacionar un montón de cosas.
Y en este momento, donde también hay un poco, aflora un poco toda la cuestión del individualismo, que está tan en boga, vos lo ves también en las aulas, digamos, se te complica para un poco tratar estos temas, cómo se aborda. Mira, el aula es un espacio colectivo por naturaleza, o sea que afortunadamente sirve de trinchera incluso para los adultos. Es muy difícil que no se pueda implementar una lógica de lo colectivo en un aula, ¿no? Incluso hasta por obligación, si querés, puede empezar, no sé. Yo odiaba cuando estaba en la escuela que la profesora formara los grupos de trabajo, porque yo quería trabajar con quien yo, que no, porque vos tenés que con el de allá, porque no se conocen, bueno. Pero muchas veces esa dinámica, que en un principio es un poco ríspida y hostil, genera alguna otra cosa. De todas maneras, yo dejo que se junten como quieren y que seré mal docente capaz. Pero hay algunos discursos aprendidos que vos te das cuenta que se repiten de memoria, con fundamentos que no se sostienen, ¿no? Con ideales corridos de lugar, ¿no? La palabra libertad ahora significa otras cosas, y entonces cómo la traemos de vuelta, y cosas ríspidas como, bueno, no fueron 30.000, o la violencia de género no existe, lo que existe es la violencia, o sea, todas esas cosas medio perversillas que empiezan a circular. Lo bueno del aula es que hay una instancia colectiva donde siempre va a haber otras voces que puedan disentir. La habilidad está en que podamos construir ese aula como un espacio donde el disenso tenga lugar, ¿no? Siempre y cuando el disenso no sea una apología del delito, ¿no? Porque, no sé, una vez un alumno nos dijo, no sé, que la admiraba a Videla. No, bueno, no. Ahí uno tiene que intervenir. No es adoctrinamiento eso. Es como, bueno, mira, es un señor que fue un delincuente y que estuvo preso pagando sus delitos que no prescriben porque son de lesa humanidad, ¿no? Porque también está esta cosa de que, bueno, es mi opinión, es tu opinión, no, hay cosas que no son opinión. Y la función de la escuela es dar herramientas para discernir qué es una opinión, qué no es una opinión. Y en estos momentos también complicados para todo, para la docencia fundamentalmente, ¿no? Te llevo por ese lado, aprovechando el Día del Maestro, donde la docencia está siendo atacada, recortes por parte del Estado Nacional, reformas por parte del Estado Provincial. ¿Cómo llevan este momento? Porque bueno, como decís, hay que seguir en las aulas, pero bueno, a su vez un trabajo con muchas dificultades. Y bueno, estamos todos rotos. No creo, no se me ocurre a mí en este momento un caso individual, así un nombre que yo pueda decirte, no, pero está pasando bien. Los docentes venimos recibiendo embates hace mucho tiempo. La pandemia para nosotros fue profundamente cruel, ¿no? Esta cosa de que nosotros no queríamos volver al aula, de que no queríamos dar clase. Bueno, el discurso histórico de que somos vagos, que trabajamos 4 horas y tenemos 3 meses de vacaciones, todas cosas que no suceden, ojalá sucedieran. Pero siempre estamos 1, 2, 3 pasos atrás en lo salarial, siempre, históricamente, desde que yo ejerzo la docencia, que desde que soy muy chica, siempre estamos 2, 3 pasos atrás. Estamos atravesando un momento en el que no solo no empatamos la inflación, sino que además nos han quitado conquistas, digo, ¿no? A mí, yo pienso en la carpa blanca de los 90, cuando yo era todavía adolescente, y esa gente que ayunaba, que para mí era un acto heroico, y les quiero pedir perdón, digamos, porque 1000 días de carpa blanca y de ayuno lograron que el Estado Nacional no se desentendiera del todo de las políticas educativas y salariales, y entonces ahora de repente por un decretazo, un plumazo, un codazo, lo que fuese, nosotros no cobramos más aquello que fue una conquista histórica, ¿no? Más allá de lo que significa en términos salariales. Entonces, un docente que no llega a fin de mes es un docente que está más estresado. Sí, uno piensa que, digamos, debería ser una
uno de las profesiones mejores pagas, porque son los que están justamente educando o llevándole el conocimiento a las generaciones futuras. Sí, pero es además, como que está todo al revés. Pero desde hace muchos años. Pero es mucho, digamos, la figura del docente se ha ido complejizando, es mucho más que esto que decíamos, es mucho más que el lugar del saber, ¿no? El docente hoy tiene que trabajar en la integración. Digo, cuando yo era chica, los alumnos con discapacidades o dificultades iban a otra escuela. Bueno, ahora hay un proyecto muy interesante de escuela inclusiva, estamos todavía viendo de qué se trata, y los docentes tenemos que hacer del aula un espacio plural o plural, ¿no? Porque no es más, bueno, plural con el que está un poco más avispado y el otro que le cuesta más. Son personas con discapacidad que habitan las aulas de las escuelas como todos. Pero además, si te tocó trabajar en una escuela de la periferia, también sos un poco madre, un poco psicóloga, ni hablar de los pies que van a comer a la escuela. Entonces, hay como una gran demanda sobre el docente, pero se va retirando, digamos, la contraprestación, que no es solo económico. Digamos, hoy se empieza a ver algo que a nosotros nos entristece un montón, que es muchas veces el enfrentamiento de las familias con los docentes. Y nosotros tenemos que hacer equipo con la familia. Digamos, ¿por qué? A mi mamá no se le hubiera nunca ocurrido decir que mi maestra era una pelotuda, ¿no? Y hoy en la puerta de la escuela se escucha todo el tiempo, ¿no? O que no se le hubiera ocurrido cuestionar la calificación docente, porque además estamos trabajando codo a codo, porque estos pibes son arcilla fresca, los adolescentes. Es como, bueno, chicos, con cuidado, porque acá definimos un montón de cosas. Seamos conscientes, seamos amables, seamos hospitalarios, seamos firmes, ¿no? Pongamos límites. Entonces, estamos en un momento de debilitamiento, estamos en un momento de una intención política de un debilitamiento docente. También te quiero decir que no lo lograrán, digamos, docente hay de siempre y lo seguirá habiendo, ¿no? Habrá habido los que enseñaban escribiendo como una piedra en la pared de las cavernas y no sé qué será el docente del futuro. Nosotros resistiremos. El tema es los que van quedando en el camino porque se los lleva puesto el sistema, porque se los lleva puesto los niveles de pobreza o de indigencia, porque se los llevan puesto las enfermedades, porque esta coyuntura enferma. Enferma el cuerpo, enferma la cabeza, enferma. Digamos, hay una gran cantidad de docentes. Esa es otra cosa que nos pone como en la palestra, ¿no? Ay, porque se viven de licencia. Sí, porque es muy difícil ser docente y asistir a un montón de cuestiones que tienen que ver también con las crisis subjetivas de los alumnos, de los compañeros, de la familia. Poder acompañar eso a veces es muy difícil y no te encuentra bien parado. Y por eso nos tomamos la licencia como se la toma cualquier persona. Bueno, nosotros tenemos una lucha que de repente hace que tengamos una serie de licencias que es producto de la conquista histórica. Bueno, pero eso no nos hace vagos ni irresponsables, ¿no? Que es como el discurso que hoy se está instalando. Esta cosa de quitarnos el derecho a huelga, un derecho constitucional, la persecución. Digamos, el Ministerio de Educación obliga al docente que no quiere hacer paro, que está ejerciendo también su derecho de ir a trabajar, a que ese docente deje expuesto al que sí para a través de una declaración jurada, que no lo voy a hacer porque soy honesta con mis ideales, pero capaz que yo la puedo completar y el Estado cree que yo fui a la escuela, digamos. Tampoco es un mecanismo persecutorio, no un mecanismo de auditor, ¿no es cierto? Pero todas esas son cosas que nos van horadando, por eso es momento de las redes colectivas. Sí, bueno, y en medio de todo esto, lo que hablábamos al principio, el nacimiento de la editorial de SADOP, que es algo inédito justamente, digamos, paradójicamente es un hecho inédito. No lo había pensado, ¿no? Está muy bien. Así que bueno, ¿cómo fue poder llegar a eso y ya tienen varias publicaciones que me comentabas que se van distribuyendo, sí. Bueno, en colegios o en distintos lugares, van a estar en la Feria del Libro también. Sí, eso fue un delirio. En un principio tenía forma de delirio. Yo soy parte del consejo directivo de SADOP Seccional Rosario
ingresé en esta última gestión. Tenía yo tenía una trayectoria como delegada sindical y cuando me convocaron para formar parte de la lista que iba a presentarse a elecciones para el Consejo Directivo, el secretario general me dijo, tráeme, ¿qué cosas te gustaría hacer? Nos pidió, ¿no? Sobre todo a los que entrábamos nuevos. Tráiganme proyectos. Y yo había hecho un montón, me había volado. Pero entre esos proyectos estaba la editorial, que era además pensada con el que es mi coequiper de editorial, que es Diego Lambertucci, que no es miembro del Consejo Directivo, pero sí es congresal, que era un compañero mío de trabajo de una de las escuelas, y que decíamos eso, ¿no? Como si uno le da la vuelta al concepto de lo editorial, la verdad es que el laburo editorial es un laburo muy accesible de hacer y genera muchísima visibilidad y muchísimo rédito en términos de retroalimentación. Ese proyecto, el proyecto editorial estaba en esa hojarasca que le presenté yo al secretario general, y cuando finalmente ganamos me dijo, bueno, esto no, quiero que hagas la editorial. Así que nos pusimos con eso. El certamen, no me acuerdo si lo hablamos acá o lo hablamos afuera, pero lanzamos un certamen de narrativas cuando fue este momento tan álgido de la violencia en Rosario, que había balaceras contra las escuelas, amenazas, vainas en las puertas, sí. y nosotros, la temperatura, digamos, de nuestros compañeros, digamos, diciendo, bueno, acá hace falta un espacio donde se vehiculice la contención, la reflexión, el llanto, digamos, el padecimiento, y digamos, un certamen que se llamó Territorio de Paz, que nos dio un puntapié inicial como muy contundente, porque, bueno, nosotros pensamos la editorial para que los compañeros los compañeros que escriben, los que tienen ganas de escribir, tengan un espacio donde esa voz sea reconocida y visibilizada. Así que ese nos ayudó un montón a estructurar lo que después vino, y la verdad es que a nosotros nos sorprende un montón porque es como si fuera sola, como si el proyecto fuera solo, porque después del certamen vino otra cosa que también fue producto de algunas circunstancias, siempre de lo grupal, y después vino otra cosa, y después en el verano Patricia Suárez, que es una escritora que vive en Buenos Aires, pero que es rosarina y que es una escritora además muy emblemática de la literatura infantil y juvenil, se enteró que nosotros existíamos y dijo, yo quiero publicar con ustedes un libro que tengo hace un montón, y de repente vino otra cosa, y después vino otra cosa, y estamos, por ejemplo, participando de la Feria del Libro, que hace un año atrás ni lo pensábamos. Entonces, nos parece que es una herramienta muy poderosa para el sindicato, y también una herramienta que funciona como puente entre el sindicato y la comunidad, que es de las cosas que nos parecen más interesantes, ¿no? Como abrir las puertas del sindicato a la comunidad, y también que el sindicato salga a la comunidad, porque si no generamos una endogamia que es entre nosotros y nos retroalimenta a nosotros, y además muchas veces es riesgoso no tener la mirada de lo externo, ¿no? Porque terminamos haciendo la caverna de Platón de alguna manera. Así que bueno, ahí estamos. De repente estamos como participando mucho de la Feria del Libro. Sí, cualquiera que vaya a cualquier horario la va a encontrar. Sí, casi. Bueno, además eso también fue hermoso. Participamos en el segundo piso del stand 39, que es el stand de las editoriales independientes rosarinas, donde también está el espíritu de lo colectivo, la camaradería, la construcción grupal. Entonces vos decís, bueno, se van abriendo horizontes que en la génesis de la editorial no estaban. Entonces nosotros la verdad es que le tenemos, además que tenemos mucho amor, le tenemos mucha confianza a la editorial, porque sabemos que es un proyecto que se maneja solo. Bueno, así que estás con editorial, las clases, el proyecto del libro o de la continuación del libro para publicar, que ahí lo vas haciendo en tus temporadas de vacaciones. Nosotros
este espacio se llama El Efecto. Y bueno, para darle un cierre, realmente preguntamos sobre el efecto que tiene el trabajo de uno en los demás y viceversa. Un poco ya lo hablamos, pero bueno, para como cierre, ¿cuál es para vos, qué te parece, el efecto tuyo en los alumnos y también en cuanto a la literatura, que es para vos escribir y poder volcarlo a los alumnos? Si a mí me sale la docente, te tengo que decir, no sé, le tenés que ir a preguntar a los alumnos cuál es el efecto. Y bueno, malo no fue porque, bueno, se presentaron para el concurso, sí, pudieron ganar, digamos. Yo creo que si uno es consciente del lugar que ocupa y de quién va a ser en la vida de los alumnos, porque de las profesoras, de los docentes del secundario te vas a acordar, y uno puede entender que el lugar es de mediador y de facilitador. Hay cuestiones relacionadas a la apertura del mundo que podrían llegar a ser la respuesta de tu pregunta. El efecto, ojalá que sea ese, ¿no? La que ayuda a abrir la puerta. Y ojalá que atrás de esa puerta estén sus propios deseos, su propio destino, sus propios intereses. Pero ojalá que sea ese, no lo sé, se me ocurre que podría ser ese, y ojalá lo sea. Bueno, muchas gracias, gracias por esta charla, y bueno, hasta la próxima. Nos vemos.